Buenas tardes a todos, queridos compañeros. Antes que nada, quiero agradecer al Hospital San Juan de Dios, a mi amigo, compañero doctor Juan de León, doctor José Carlos Castillo, y al doctor Antonio Barragán, compañero y jefe de servicio de cardiología, su amable invitación. Llevamos bastante rato para estar con dos personas de la talla humana y profesional del doctor Vallés y del doctor Baranchuk. Y también quiero agradecer de la forma más sincera a mi querido amigo Javier García Niebla, porque si no hubiera sido por él, pues nuestro modesto hospital, en nuestra modesta isla, pues no hubiera podido participar con personas de esta categoría. Gracias a todos. Sé que están cansados, llevamos bastante rato aquí, pero sí que quisiera dar solamente unas breves palabras sobre qué es lo que hemos hecho nosotros con respecto al síndrome de Vallés desde el punto de vista de la imagen cardíaca y en concreto de la ecocardiografía, que es a lo que yo me dedico todos los días en mi hospital. Entonces, cuando el doctor Vallés, el doctor Baranchuk y Javier García Niebla nos lanzaron este reto de saber qué es lo que puede aportar actualmente la ecocardiografía en el síndrome de Vallés, lo primero que hicimos fue revisar la bibliografía, ¿no? Y bueno, buscando palabras claves en PubMed, bloqueo interauricular, ecocardiografía, resulta que nos encontramos con este primer artículo del doctor David Spodek, que habla sobre la difusión electromecánica de la aurícula izquierda asociado con los bloqueos interauriculares. Este es un estudio en el cual el grupo del doctor Spodek compara a 24 pacientes con bloqueo interauricular avanzado y 16 pacientes de grupo control, pero que están macheados en el tamaño de la aurícula izquierda, es decir, con diámetros auriculares muy parecidos. Y entonces lo que realiza es un estudio de funcionalismo de parámetros ecocardiográficos, pues con Doppler pulsado y fundamentalmente con estudio de volúmenes de la aurícula izquierda, y mira qué es lo que pasa en unos y en otros pacientes. Y entonces comprueba que en aquellos pacientes que tienen bloqueo interauricular avanzado, el tiempo de aceleración de la onda A en el Doppler pulsado mitral está prolongado. Además comprueba, interesantemente, que los pacientes con bloqueo interauricular avanzado, tienen unos volúmenes auriculares que son al final, comparados con los pacientes que no tienen bloqueo interauricular, son mayores. Y por este motivo, el volumen sistólico durante la contracción de la aurícula izquierda que pasa al ventrículo izquierdo está disminuido en los pacientes con bloqueo interauricular avanzado, con una fracción de eyección de la aurícula izquierda más disminuida y un parámetro que nosotros no lo medimos de rutina, pero que es la energía cinética de la pared de la aurícula izquierda, que se encuentra disminuido. Y es en este caso donde ellos ya empiezan a hablar en el año 2001 en American Heart de disfunción electromecánica de la aurícula izquierda. Aquí ven en el artículo que ellos publican cómo estos pacientes en color gris son los pacientes con bloqueo interauricular, en blanco los controles, cómo los pacientes con bloqueo interauricular, todos sus volúmenes al final están aumentados, el volumen máximo, el volumen mínimo y el volumen previo a la contracción de la aurícula izquierda. 6 años después, este mismo grupo pues observa que existe asociación en estos pacientes con bloqueo interauricular y el desarrollo de fibrilación auricular. Y para esto siguen a un grupo de pacientes, pero por la diapositiva que parece que está un poquito desenfocada, y entonces en primer lugar observan cuáles son las características ecocardiográficas de los pacientes con bloqueo interauricular avanzado y cuáles son los que tienen bloqueo interauricular parcial, ¿no? Perdón, los que tienen presencia de bloqueo interauricular y los que no lo tienen. Entonces, en cuanto a los parámetros ecocardiográficos de fracción de eyección y de diámetro de la aurícula izquierda, no hay diferencias significativas porque en realidad es el criterio que ellos eligen para que no haya diferencia en las aurículas, pero sí empiezan a notar que en la evolución estos pacientes con presencia de bloqueo interauricular tienen mayor presencia de fibrilación auricular. También, otra cosa que hacen en este mismo estudio
es estudiar los eventos. Y entonces, estudiando diversos eventos, sobre todo el que es más significativo, el que es más importante, es la presencia de la fibrilación auricular. Y así observan cómo en el grupo de pacientes donde hay presencia de fibrilación auricular, la presencia de bloqueo interauricular ocurre en un 78% frente a los que no tienen fibrilación auricular, que es de un 30%, siendo el valor de P en el análisis univariado significativo. Pero curiosamente, lo que más les llama la atención es que la persistencia de fibrilación auricular en estos pacientes es el parámetro que les sale de forma independiente que va a predecir la aparición de fibrilación auricular en los pacientes con bloqueo interauricular. Ellos en este estudio indican que el periodo de seguimiento era corto, era de tan solo 15 meses y que por eso quizá tenían estos resultados un poco contradictorios. Y un año después, el doctor Spodek presenta otro paper donde valora la ecocardiografía y observa, cuando tiene la suerte de tener un grupo de pacientes con seguimiento ecocardiográfico, observa que los pacientes con bloqueo interauricular parcial, basalmente y en el momento de la segunda evaluación ecocardiográfica, no presentan diferencias significativas en el diámetro lineal de la aurícula izquierda. Sin embargo, los pacientes con bloqueo interauricular avanzado sí que tienen un valor de P significativo y ven cómo en la evolución en el tiempo son capaces de tener crecimiento de la aurícula izquierda. Esta diapositiva ya la han enseñado el doctor Vallés y el doctor Baranchuk, y es el consenso que dirige el doctor Vallés junto con el doctor Spodek y donde Javier participó también. Y es un consenso donde hablan de que el bloqueo interauricular es una entidad separada del crecimiento de la aurícula izquierda. Hasta ese momento parecía que las dos cosas eran sinónimas, pero sí es verdad que aunque existe una cierta asociación, no son las mismas entidades, son entidades diferentes. Y en realidad eso es lo que había de ecocardiografía publicado hasta ese momento, y no había mucho más, por lo menos yo no encontré mucho más en este apasionante mundo del síndrome de Vallés. Entonces nosotros lo que hicimos fue, a continuación, pues revisar la bibliografía y ver qué es lo que aportaba en el momento actual, y estoy hablando pues del año 2016, en las técnicas de ecocardiografía en el estudio de la aurícula izquierda, y encontramos que lo que realmente estaba siendo innovador era la ecocardiografía de speckle tracking, que a continuación les explicaré de forma bastante sencilla y que creo que la van a entender muy bien. ¿Y qué estudios había en este respecto? Pues había algunos estudios muy interesantes. Había estudios que demostraban que en los pacientes que se les sometía a una ablación de venas pulmonares por una fibrilación auricular, cuando se les iba a someter a esa ablación, se veía que la funcionalidad de la aurícula izquierda estaba disminuida. Además, era también interesante observar cómo aquellos pacientes que se les iba a someter a una cardioversión eléctrica y tenían valores de deformación de la aurícula izquierda en la fase de contracción, que es lo que se entiende, de reservorio, que es lo que se entiende por Stren-Reich en fase de reservorio, o Stren-Reich-S, que es su acrónimo. Pues bien, estos pacientes, cuando tenían esa deformación disminuida en la fase de reservorio de la aurícula izquierda, tenían más posibilidad de recidiva tras la cardioversión eléctrica. Y otro paper muy interesante, por lo menos a mí me lo resultó, era que en población general el grupo de Hirose demostraba cómo en población general aquellos pacientes que tenían el Stren-Reich en la fase de pumping, de contracción auricular disminuido, tenían mayores posibilidades de tener fibrilación auricular en la evolución. Este es un estudio que ya el doctor Vallés enseñó antes y que es muy importante, y que es un estudio publicado en Heart Rhythm por el doctor Mankoff. El doctor Mankoff es el primero de los primeros en utilizar la cardioresonancia magnética con realce tardío de gadolinio. Y entonces observa, él lo hace porque en realidad lo que quiere ver cuál es el grado de fibrosis que existe en la pared de la aurícula izquierda. Y lo quiere hacer porque su idea en este estudio es que la
fibrilación auricular aislada frente a la fibrilación auricular en pacientes con comorbilidad, va a ir, piensa a priori, o su hipótesis es que va a ir peor la ablación de las venas pulmonares en los pacientes que tengan mayor comorbilidad. Realmente el estudio no demostró eso, pero lo que sí demostró es que a mayor grado de fibrosis, más posibilidad de que la ablación no resulte exitosa y que haya recidiva. Esto dio origen a esta clasificación, la clasificación de Utah, que demuestra cómo que a mayor grado de fibrosis existe mayor grado de recurrencia de la fibrilación auricular. Y aquí, en medio, se junta un paper que publicó el doctor Logobardo y el doctor Canderia, que es resumen de otros investigadores en ecocardiografía, que junta la fibrosis de la pared de la aurícula demostrada por cardioresonancia con rehearsal tardío con gadolinio y el strain ecocardiográfico que aquí tenemos. Se demuestra que a medida que aumenta la fibrosis, disminuye la deformidad de la pared de la aurícula demostrada con strain ecocardiográfico. Este es un paciente, perdón porque las diapositivas quizás no se observan bien, pero este es un paciente que tenía FA paroxística, donde se observa que tanto la fase de pumping como de reservorio auricular está disminuida con respecto a un paciente que tiene una onda P normal. Hasta ese momento no había ningún estudio que utilizara la técnica de ecocardiografía con speckle tracking en los pacientes con bloqueo interauricular. Y a nosotros nos parecía interesante demostrar o estudiar cómo se remodelaba y cómo se alteraba hipotéticamente el funcionalismo de la pared de la aurícula izquierda en los pacientes con bloqueo interauricular en ritmo sinusal. Y sin historia, estos pacientes de arritmias supraventriculares previas. Para esto realizamos técnica de ecocardiografía con speckle tracking. Esta es una técnica que se realiza con un ecocardiógrafo de alta prestación, de los que podemos usar todos los días en nuestra rutina, y que lo que hace es capaz la sonda de ver los speckles que se producen en la pared del miocardio auricular o ventricular según la zona que estemos estudiando. Y a continuación el dispositivo es capaz de ver la diferencia que existe en contracción y en relajación, la diferencia en distancia, y dar un tanto por ciento que se denomina strain. Además es capaz de comparar las velocidades en una distancia de la fibra miocárdica y entonces es capaz de dar una medida que es el strain rate, que es una medida en segundos elevado a la -1. Con esto nosotros cogimos, gracias a Javier y alentados por su idea, un paciente que estaba normal, que tenía una onda P normal, y cogimos un paciente con bloqueo interauricular. Nuestra sorpresa, este paciente no había tenido previamente arritmias supraventriculares. Nuestra sorpresa fue que estos pacientes, como dije antes, su deformidad en la fase de contracción y en la fase de reservorio estaba disminuida. Esa pared auricular realmente no tenía un funcionalismo adecuado. Podemos determinar estas curvas. Esto es una fenocopia donde podemos ver la fase de pumping auricular con el strain y con el strain rate, la fase de reservorio de la aurícula izquierda, strain rate, y la fase de conducto. Y mandamos esto a Revista Española de Cardiología y fuimos los primeros en mandar esta serie de estos dos pacientes, o sea, esta observación de estos dos pacientes, donde veíamos una disminución de la deformidad. Y a continuación planteamos este estudio. Este es un estudio transversal donde nosotros en un periodo de tiempo de 6 meses, ¿qué es lo que hacíamos? Pues hacíamos electrocardiogramas preoperatorios en el hospital, pacientes que iban a cirugía no cardíaca. Y entonces de ese grupo de pacientes, exigiendo que no tuvieran arritmias supraventriculares previas, como he repetido en varias ocasiones, pues teníamos 3 grupos. Un grupo con onda P normal, un grupo con bloqueo interauricular parcial y otro con bloqueo interauricular avanzado. Además del electro, le hacíamos la ecocardiografía con speckle tracking, como hemos dicho, y veíamos qué es lo que ocurría con los datos demográficos, con las variables clínicas y con las variables ecocardiográficas. Y esto fue lo que encontramos. Encontramos que los pacientes con bloqueo interauricular avanzado eran más longevos. También que había mayor porcentaje de diabéticos de forma significativa. Que además los volúmenes de la aurícula izquierda estaban aumentados. Además de una forma con una cierta tendencia.
de normal, en los que tenían la onda P normal, un poquito más en los parciales y un poquito más en los avanzados. Y que además la contracción de la aurícula izquierda, medida como la onda A con el Doppler pulsado mitral, en relación con toda la diástole, con todo el llenado del ventrículo izquierdo, se encontraba también disminuido. Pero ¿qué fue lo que observamos con el strain? Pues lo que observamos con el strain fue lo siguiente: con el strain rate en la fase de contracción, el strain rate A, disminuido claramente en los pacientes con bloqueo interauricular avanzado, disminuido también, pero mejor que en los pacientes avanzados, y normales en los grupos controles. Y exactamente la misma tendencia con el strain rate en la fase de reservorio. Decidimos hacer un análisis univariado multinomial, y en ese análisis multinomial, porque la variable dependiente, la variable de estudio, eran los tres tipos de ondas P del electrocardiograma. Observamos nuevamente que los volúmenes, el strain rate A y el strain rate S, eran variables potentes, y entonces lo sometimos a un análisis multivariado. En ese análisis multivariado utilizamos las variables significativas univariadas más variables de confusión, como podían ser pues la edad, la presencia de diabetes, el sexo, etc. Y nuevamente se observaba unas ratios que demostraban que el strain rate A y el strain rate S eran nuestros parámetros que se correlacionaban con el tipo de bloqueo. En un análisis un poco más complejo, que lo que pretendía era demostrar la bondad de todas las distintas variables asociadas, y para no cansarlos más, se demostraba que sobre todo el strain rate A era la variable más importante de todas. Y aquí tienen la curva ROC. La curva ROC demostraba que había una correcta clasificación de la alteración de la onda P, del bloqueo, del tipo de bloqueo interauricular, una curva ROC con un área bajo la curva del 85% y un valor muy significativo cuando utilizábamos un valor por debajo de menos 1,20 segundos a los menos 1 en el strain rate A, el strain en la fase de pumping auricular. Como segunda parte, en ese mismo año publicamos este otro artículo. Este otro artículo se tituló el bloqueo interauricular avanzado. El bloqueo interauricular avanzado es un surrogado del strain auricular reducido que predice la fibrilación auricular y el ictus. Y llegamos a esta conclusión pues por lo siguiente: porque en esta misma grupo de pacientes, pero en forma de corte prospectiva, durante un periodo de 2 años vimos cuáles de esos pacientes entraban en fibrilación auricular o tenían ictus. Pues bien, del grupo de 98 pacientes, 20 de ellos, 18 tenían fibrilación auricular y 2 tenían un ictus. Y entonces analizamos los dos grupos. Aquí está el grupo que tenían nuestro endpoint, FA o ictus, y aquí los que no lo tenían. Encontramos que la edad, más longevos los que tenían FA o ictus, la duración de la onda P era otro parámetro que los discriminaba en el análisis univariado, la presencia de un bloqueo interauricular y el strain rate A nuevamente en la fase de contracción. Y esto al final, pues nuevamente la curva ROC relacionada con los eventos tenía un área bajo la curva muy interesante de un 83%. Aquí tenemos una curva de supervivencia que se parece mucho a las que presentó el doctor Baranchuk antes con el electrocardiograma, pero esta está hecha con ecocardiografía. Aquí nosotros lo que cogíamos era un strain rate A con un punto de corte de menos 0,91, y fíjense lo que ocurría en esos pacientes que tenían el strain rate A por debajo de este valor. Lo que ocurría es que tenían mayor cantidad de eventos adversos, fibrilación o ictus, que los pacientes que no lo tenían. Al final, las conclusiones de estos dos estudios pues fueron que el bloqueo interauricular se correlaciona con alteraciones del remodelado y sobre todo con descenso del strain rate A y del strain rate S como marcadores de funcionalismo de la aurícula izquierda, y que el strain rate A en pacientes con bloqueo interauricular cuando está disminuido es un parámetro que puede ayudar a predecir la aparición de fibrilación auricular y del ictus. De todas maneras, ya el doctor Spodek en su momento decía del interés que podrían tener las variables ecocardiográficas asociadas siempre al papel fundamental del electrocardiograma, que en absoluto se pretende cuestionar aquí, para ser capaz de discriminar a ese grupo de pacientes con bloqueo interauricular
que pueden ser subsidiarios de un tratamiento preventivo anticoagulante o antiarrítmico, porque a partir de estos valores de parámetros ecocardiográficos se puede producir pues, eventos no deseados como la fibrilación auricular o el ictus, y este es el aporte que pues, nosotros modestamente hemos querido hacer al síndrome de Vallejo. Muchas gracias.